Bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. Hoy trataremos la vuelta a la jornada de las 35 horas y los beneficios o perjuicios que supone esta decisión para la administración pública. En este caso, 5 comunidades ya han anunciado públicamente su interés para volver a apostar por menos horas para sus funcionarios, y en este caso para sus funcionarios sanitarios. Son Extremadura, Castilla y León, única comunidad gobernada por el Partido Popular que ya ha anunciado públicamente sus intenciones de regresar a esa jornada reducida que hacíamos mención. País Vasco y Castilla-La Mancha, ambas ya intentaron aprobar unilateralmente la vuelta a las 35 horas sin éxito. El Tribunal Constitucional por un lado y el Superior de Justicia por otro ya revocaron esa decisión, y hoy, actualmente, la única y última comunidad es Andalucía, la que en estos momentos tiene para sus funcionarios y profesionales sanitarios una jornada laboral de 35 horas. De momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha tomado ninguna decisión para intentar revocar esta decisión, no ha recurrido en ningún caso, como se hizo con Castilla-La Mancha, al Constitucional. Por lo tanto, esa decisión sigue vigente para los funcionarios andaluces. El Gobierno de Susana Díaz, de este modo, ha hecho cumplir su promesa estrella, lo que está conllevando a la contratación de más profesionales para contratar y mejorar las plantillas del funcionariado andaluz. En este caso, los sindicatos han sido claros. La reclamación para las 35 horas no ha hecho nada más que empezar, y ya han pedido tanto a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, como al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se recupere a nivel nacional la jornada reducida de las 35 horas para los profesionales sanitarios. Para conocer más de cerca estas exigencias, así como las consecuencias que podría acarrear esta aplicación, tanto en Andalucía como en el resto de España, en el caso de aplicarse, nos acompaña el vicesecretario general de la Confederación Estatal del Sindicato Médico, Gabriel del Pozo. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y Mar Rocha, que es la adjunta a la Secretaría General de Acción Sindical de SATSE. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a vosotros. En el debate de hoy también hablaremos sobre la legalidad jurídica y las trabas judiciales a las que se puede someter la normativa de las 35 horas, en este caso la andaluza, en el caso de que el gobierno de Mariano Rajoy vuelva a impugnar la decisión ante el Constitucional. Para poner luz sobre este asunto nos acompaña Aida Fonseca, abogada y profesora de la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Por lo tanto, vamos a debatir sobre esta decisión de la vuelta a las 35 horas, de los problemas que pueden acarrear esta decisión para las administraciones públicas, el incremento de presupuesto, contrataciones en aumento. Para ello, le hago una pregunta. ¿Es el momento ahora de volver a los funcionarios las 35 horas tras retirárselas, tras los sacrificios realizados durante la crisis? Bueno, en estos momentos en los que desde los ámbitos políticos se nos habla de que hemos salido de la crisis, ya es hora de pagar ese esfuerzo que han hecho los estatutarios en cada una de las comunidades autónomas. En sanidad es urgente volver a la jornada de 35 horas con la contratación de más personal. Ello supone mayor calidad para el sistema y por ende a los usuarios que reciben esta atención. Gabriel. Bueno, está claro, ahí no hay ninguna duda, es volver a recuperar la jornada que realmente tenemos. No es una reducción de la jornada, es nuestra jornada. Lo que nos hicieron fue una ampliación de la jornada, y realmente es todos queremos ser andaluces en este momento. Yo no quiero que a Andalucía le quiten lo que ha conseguido, sus 35 horas, sino que el resto tengamos esta misma aplicación. No entiendo por qué el Estado nos lo quitó así. Es verdad que era por un problema económico, teóricamente. Si ya estamos en franca mejoría, como se nos está vendiendo y como comentaba Mar, evidentemente no hay ninguna excusa para que esto se haga y recuperemos, porque la aplicación de la jornada de las 37 horas y media ha sido muy particular. Ha habido pérdidas de puestos de trabajo que hay que recuperar, pero ha habido también pérdidas económicas importantes, porque cada comunidad autónoma la ha aplicado de una forma muy sui generis, las 2 horas y media. A eso quería volver, al recorte del salario de los profesionales sanitarios. Digamos que la vuelta a 35 horas también debería de conllevar una mejora del salario después de esa pérdida de poder adquisitivo que se ha dado durante estos últimos 5 años. Claro, efectivamente. Es que en muchas comunidades autónomas, sobre todo al nivel de los profesionales médicos, la forma de aplicar las 2 horas y media ha sido en un descenso de sus emolumentos, es decir, quitándole dinero. La administración no ha generado más trabajo, no ha permitido que se hiciera más trabajo en la mayor parte de las comunidades autónomas. Lo que ha hecho ha sido invertir y deducir
de los salarios de los profesionales lo correspondiente a esas 2 horas y media que no me han dejado trabajar. Ahí está el problema de la aplicación que tuvo el decreto de las 37 horas y media. Efectivamente. Al final ha sido un agravio comparativo dependiendo de la comunidad autónoma, incluso dentro del mismo servicio de salud. Sí, sí. También, incluso por categorías, la aplicación ha sido muy dispar. Esto lleva consecuentemente a que se sientan muy agraviados los profesionales, con razón. Aida, legalmente, ¿hasta qué punto hay límite entre las competencias entre Estado y comunidades autónomas para aplicar esta normativa? Claro, a ver, yo no voy a discutir la cuestión de fondo sobre la generación de puestos de empleo, sobre la repercusión económica o la justificación que tuvo el decreto, en este caso del Gobierno del año 2012. Aquí lo que hay que valorar también es una cuestión de legalidad, de constitucionalidad y de reparto de competencias. Si queréis más adelante os comento la interpretación de la forma más didáctica que pueda de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional lo que hizo fue, a través del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, rechazar la propuesta de Castilla-La Mancha en este caso. Ya veremos en Andalucía, porque todavía están en tiempo y forma para presentarlo, lo que pasa es que ahora mismo están en negociación en comisión bilateral, pero lo que en un principio han hecho las comunidades autónomas en este sentido, con mayor o menor justificación para la creación de puestos de trabajo, para volver al llamamiento de las bolsas de interinidad, fue una cuestión de inconstitucionalidad al vulnerar los artículos 149.1, 7, 13, 17, bueno, no todos se discutieron en el fondo, pero fundamentalmente la cuestión de fondo es que el Estado es el que tiene competencia exclusiva en legislación laboral, aunque con matices, que luego si queréis los vemos. Entonces, el reparto de competencias está en el artículo 149 dentro de su complejidad. Y en este caso, las comunidades autónomas y Andalucía también están vulnerando en un principio la exclusividad que tiene el Estado en el marco de esas competencias. Luego ya la cuestión de fondo es otra. De todas formas, nosotros no cuestionamos que no haya ilegalidad ahí. Si lo que cuestionamos y lo que pedimos es que, igual que el Gobierno puso por decreto, por una cuestión de crisis económica, una jornada, que ahora por decreto volvamos a la jornada que realmente teníamos y no pedimos que las comunidades autónomas tengan que buscarse el recurso del artículo 33 para saltarme la ley, que no cuestionamos la legalidad, no, lo que le pedimos es al Gobierno, a Hacienda, que en su momento, por crisis, pone un decreto, que retire ese decreto y recuperemos lo que había. Y ahí no habrá problemas de legalidad para ninguna comunidad, nadie del territorio español. Es que en ese sentido ya sabemos que el decreto ley es la forma jurídica, el instrumento jurídico que utiliza el Gobierno para regular fundamentalmente las relaciones laborales. Desde luego, y ahora mismo lo ha hecho Andalucía también. Lo compartimos totalmente, vamos. Y por eso mismo que creemos que el Estado es el que tiene que tomar nota ahora mismo del toque de atención que le están dando las comunidades autónomas que, teniendo la materia de sanidad transferida, no pueden ejercer esa jornada laboral de 35 horas que quieren para sus trabajadores por una cuestión de Estado. Claro, eso no lo discuto, pero evidentemente... Aida, ¿cuál es el plazo que tiene el Gobierno para reclamar esta normativa andaluza? El plazo es de 3 meses generalmente para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, lo único que se puede ampliar a 9 meses en el caso en el que las comunidades autónomas con el Gobierno entre una comisión bilateral, que es en el momento en el que está Andalucía, por otras cuestiones que podríamos también debatir, pero yo creo que no son el momento. Entonces, todavía podría estar a tiempo y no sabemos cómo prosperarán esa serie de negociaciones. En el caso de otras comunidades autónomas que lo hicieran, no sabemos cuál sería la posición del Gobierno, quizá actuaría como en el caso de Castilla-La Mancha, recurriendo directamente ante el Tribunal Constitucional, que en consecuencia tendría que fallar de la misma forma que lo ha hecho. La sentencia del Tribunal Constitucional contiene 3 votos particulares, con lo cual incluso podría haber división a la hora de considerar la aplicación de esas competencias establecidas en el 149 de la Constitución. Hay que reconocer que cada comunidad es diferente, cada comunidad tiene un presupuesto diferente, como decís, las competencias sanitarias están transmitidas, pero ¿están preparadas todas las comunidades autónomas para volver a las 35 horas? Porque eso conllevaría un aumento del presupuesto, conllevaría un aumento del déficit y, por lo tanto, las dificultades que conllevaría económicamente para las arcas autonómicas. Está claro que tiene que haber un aumento en el capítulo 1, que es en la contratación de personal, pero ya hay unas diferencias en cuanto al gasto sanitario que emplea cada una de las comunidades autónomas. Tenemos Andalucía por un lado, que sería el extremo en el que menos se invierte en sanidad, frente a Navarra. O sea, ya es evidente que hay una diferencia en el gasto y en el esfuerzo que hace cada una de las comunidades autónomas. Con lo cual, ahora mismo,
El aplicar esa jornada de 35 horas o el volver a la jornada de 35 horas no supondría un agravio, simplemente que eso cuesta dinero. Y eso pasa porque haya un pacto de Estado realmente y que se apueste en este país por un pilar básico como es la sanidad. Hay que apostar por el bienestar de las personas y ya toca que se sienten todos, que hablen y que fundamenten de verdad con un presupuesto finalista y suficiente para la sanidad española. Volver a reiterar lo que acaba de decir Mar, totalmente de acuerdo. Es que el problema es muy claro. O sea, lo que no puede haber es un PIB tan diferente en sanidad de unas comunidades autónomas a otras. O sea, de alguna forma tiene que estar regulado. Entiendo que todos los ciudadanos por la Constitución del Estado tienen derecho a... Regulemos que el derecho sea equitativo y en las mismas condiciones. No puede ser que unas comunidades tengan un presupuesto en sanidad muy alto o muy alto comparados, probablemente sea el que deberíamos tener, comparados con los que lo tienen realmente muy bajo y que estén tirando de ahí y a costa de los profesionales para seguir manteniendo el sistema sanitario en competitividad y presumiendo del sistema sanitario español como uno de los mejores europeos, pero a costa de los profesionales y en detrimento del empeoramiento del sistema por la no inversión en el sistema por parte de los políticos. Esto va en detrimento de la salud de nuestra población. Y evidentemente, otra de las cosas que deberían tener en cuenta es que como ha comentado Mar, los presupuestos en sanidad deben ser finalistas. Es más, se están planteando una serie de impuestos a una serie de alimentos, bebidas, que vienen generados porque eso genera unos problemas sanitarios. Me parece perfecto, ya lo hacen en otros países europeos, estos impuestos existen, yo no voy a discutir si son útiles o no útiles, pero si existen y se ponen, como son por sanidad, que reviertan en sanidad, no los utilicemos para tapar agujeros de otras cosas que nos creamos. Efectivamente, hay que mirar con perspectiva otras partidas presupuestarias que hay en este país y apostar realmente por ese pilar básico que es la sanidad, como hablábamos. Y también hay que fijarse también en otros modelos que tenemos en Europa y cuánto dinero se destina a sanidad y cuál va a ser nuestro modelo, nuestro espejo en el que mirarlo. Hacéis mención a Europa, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro justifica esas horas de 37,5 horas de la jornada laboral en el marco europeo. Digamos que ahora mismo actualmente solo Francia, Portugal y Países Bajos e Italia tienen menos de 37 horas en su jornada laboral, Alemania tiene 41 horas. Es válido el argumento del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro remitiéndose a Europa para no reducir la jornada laboral. Pues yo le preguntaría al señor ministro, ¿en qué marco, precisamente, como te comentaba antes, nos queremos mirar? ¿Nos queremos parecer en el gasto sanitario a Bulgaria, a Hungría, a Polonia, a Estonia? ¿O nos queremos parecer a Dinamarca, a Francia, a Alemania, a Bélgica? Pues ahí está la pregunta sobre la mesa. ¿A quién nos queremos parecer? ¿Cuánto dinero se va a invertir en sanidad para aumentar realmente la calidad y el bienestar de la población española? Y además deberíamos, preguntarle al señor Montoro si esa opinión es la de hoy o la que nos va a contar pasado mañana, porque está teniendo unos vaivenes en un montón de situaciones. Y con esto enlazo con otro tema que quizá no sea de aquí, pero es que nos está haciendo ver cómo van la tasa de reposición, evidentemente. O sea, no me puedo creer que la reunión de presidentes diga una cosa, se publica una cosa y ahora de buenas a primeras se publica otra. Bueno, y por precisar un poco también lo que comentáis, en este sentido sí que hay que criticar un poco la labor del Gobierno porque nos comparamos siempre con Europa al hablar de cuestiones laborales, en este caso porque nos interesa llegar al tope de las 41 horas como hace en Alemania, pero no nos comparamos en cuestiones salariales cuando el salario medio en España es de 26.000 euros en un principio y en Alemania está cerca de los 45.000-47.000 euros, o las vacaciones que en Austria llegan a alcanzar las 5 semanas. Entonces, bueno, si vamos a debatir cuestiones laborales aplicadas a nuestro país, como menú de la Unión Europea, pues también vamos a hablar de otros contextos y otras relaciones laborales, ¿no? Hay intereses de discurso en el discurso del ministro de Hacienda. Aira, te quería preguntar que si Andalucía, en este caso, a aprobar las 35 horas de forma unilateral con el Estado, en este caso, se ha precipitado de algún modo en el ámbito jurídico. Bueno, ha actuado pues como actuó el Gobierno con la reforma laboral, con un decreto ley, un real decreto ley. En este caso, Andalucía ha actuado con el mismo mecanismo jurídico que es un decreto ley,
sometido a la extraordinaria y urgente necesidad que establece la Constitución. ¿Se ha precipitado con carácter jurídico? Ha hecho lo que le corresponde dentro de la legalidad. Ahora bien, sabe que hay un recurso de inconstitucionalidad que se presentó, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional y que en todo caso, en caso de que llegue a instancias del Tribunal Constitucional, la respuesta sabemos cuál va a ser. Entonces, bueno, creo que lo que está haciendo es tomar un pulso al Gobierno e intentar negociar en la medida de lo posible, pues lo que comentaban mis compañeros de mesa, pero con carácter legal, pues actuado conforme a la forma de decreto ley. Las 35 horas, la aplicación de 35 horas en Andalucía estamos viendo que está derivando en más contrataciones para cubrir plazas que se necesitan por el tema de la reducción horaria, pero esas plazas normalmente suelen ser bastante temporales, de temporalidad. ¿La temporalidad en este caso es un enemigo o un aliado de las 35 horas? El enemigo ya lo tenemos en casa. Ahora mismo la temporalidad que hay en sanidad es brutal, que se achaca a la crisis económica, pero que viene de muchísimo antes. Se tomó como una costumbre en todos los servicios de salud en este país y se ha mantenido e incrementado incluso en los momentos de crisis. La vuelta y el retorno a las 35 horas va a suponer que 20.000 enfermeras que no vieron renovado su contrato o que cesaron en el contrato que ya tenían, fueron despedidas. Cuando se nos llena la boca en este país hablando de la necesidad de crear empleo, pues 20.000 puestos de trabajo solo en enfermería que retornen al mundo laboral parece una cifra bastante significativa, teniendo en cuenta que partimos ya de unas plantillas deficitarias de por sí. Antes de cuando la jornada de 35 horas estaba aplicada, la ratio de enfermería seguía siendo tan baja prácticamente como ahora con las 37 horas y media, y hablamos de 20.000 enfermeros menos. Nos harían falta en este país hasta 140.000 enfermeras para llegar a la media europea. Volvemos a mirarnos en el marco europeo y hablamos solo de la media. Está claro que el problema de la temporalidad no viene de la época de crisis. La temporalidad en la época de crisis ha existido, puede haber aumentado en base a las tasas de reposición y a determinadas cosas, pero la temporalidad en épocas de vacas gordas también y de ya no teníamos brotes verdes, teníamos bosques amazónicos verdes. Había temporalidad y hay comunidades autónomas con una temporalidad, como es el caso de Canarias, próxima a un 60%. Vergonzoso, vergonzoso que la temporalidad en las comunidades que mejor están, dicho además por las propias comunidades autónomas, estamos por encima del 20%. Es decir, que una quinta parte son temporales. Por Dios. No, esto no es cuestión de la crisis, hay que recuperar con las 35 horas ya existían, estaban implantadas, lo único que hizo fue perderse puestos de trabajo en determinados colectivos y perder todos retribuciones económicas, nada más, o sea, que no nos engañen con lo cual tenemos que recuperar esos puestos de trabajo y tenemos que volver a lo que teníamos, las 35 horas, que quiere que negociemos otra cosa, se negocia, todo es hablable y negociable, pero no imponible. Pero va siendo hora de recuperar ya derechos. Pero va siendo hora, vamos, no, es que eso está encima de la mesa. Recuperar las 35 horas y todas las pérdidas habidas con el famoso decreto. Bueno, yo no voy a discrepar en ese sentido, pero sí que tengo que matizar. Sí es cierto que el Gobierno siempre ha hecho un abuso del artículo 9 del Estatuto Marco. Y sí que sabemos que en cuestiones de sanidad y también en otros empleos, educación, etcétera, se abusa de la contratación, en este caso del personal estatutario eventual fundamentalmente, pero bueno, también interinidades, etcétera. Entonces yo creo que la discusión de volver o no a las 35 horas puede generar contratos, efectivamente, pero no es del todo un aliado, porque el aliado, el objetivo debería de ser favorecer un empleo estable con la finalidad, y ahí sí, desde el punto de vista legal, de favorecer una administración común a los administrados, porque no nos olvidemos que salud, educación es un servicio público y el interés es el de la ciudadanía, el de recibir un adecuado servicio de salud, etc. De ahí la relación con las relaciones laborales. Entonces yo creo que se debe apostar por generar una tasa de reposición adecuada, no un empleo precario de seguir llamando interinos. Sí, estos interinos, bueno, mal llamado interinos, personal estatutario eventual, está en su casa porque ahora se ha reducido sí, que volviendo a la jornada de 35 horas le volverían a llamar, pues probablemente también se generaría, como dice en Andalucía Susana,
pues que se retomarían nuevos puestos de trabajo, nuevas cotizaciones, afiliación, bueno, eso es innegable, pero de ahí a que sea un aliado es discutible, porque lo que realmente se debería perseguir, que es lo que creo que persigue Aragón en este sentido, es la reposición bueno, generar nuevas plazas y un empleo estable y de calidad. Entonces, bueno, creo que esta cuestión de fondo hay que matizarla. Haces mención a Aragón, quería preguntarte ahí en ese caso, porque modificó su ley de sanidad para aprobar esa tasa de reposición. El gobierno también tiene 3 meses que todavía no para impugnar esa ley, todavía no la ha impugnado. Si la impugnara, ¿tendría argumentos jurídicos para revocarla? Sí, podría. Lo que pasa es que la finalidad de esa reforma no es tanto la reducción de, bueno, el cambio de jornada laboral, sino mejorar la tasa de reposición. Entonces, los argumentos jurídicos a esgrimir son completamente distintos. Sí, en el sentido de la invasión supuesta de competencias del artículo 149, pero es que la Constitución tiene una enorme complejidad en ese sentido, porque si bien al Estado le corresponde desarrollar la legislación laboral básica y desarrollar en virtud del artículo 149.113 todos los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos con el carácter de preservar ese bien común, también es discutible que las comunidades autónomas no puedan desarrollar y organizar. Entonces, una de las cuestiones que debatía el letrado de Castilla-La Mancha en el recurso de inconstitucionalidad fue que esa ley del 2012, al cambiar la jornada laboral, no entraba a cuantificar realmente esa jornada, que era competencia de la comunidad autónoma, o sea, sí que entraba a valorar, pero debería ser competencia de la comunidad autónoma, y que esa supuesta contención del gasto público realmente no estaba justificada, porque no se hablaba en la ley ni de ingresos, ni de gastos, etc. Entonces, bueno, Aragón está actuando con una finalidad por ley distinta a con la que actuó Castilla-La Mancha. Ya veremos qué es lo que hace el gobierno. De todas formas, ¿sí? Perdón, en ese tema, primero aclarar que nosotros, y creo que por parte de Mar era lo mismo, no estamos diciendo que sea un aliado el que se contrate, no, nosotros creo que todos los sindicatos, y los 2 sindicatos profesionales que estamos aquí ahora mismo, lo que queremos es un empleo estable y de calidad. Estamos en contra del empleo precario, lo tenemos clarísimo. Lo hemos dicho recientemente en el ámbito de hecho, de negociación. Las propuestas que tenemos, que son comunes, es conjunta en el ámbito de negociación. Nosotros queremos que se reponga todo lo que ha quedado vacante, no solo que se elimine la tasa de reposición, sino que las vacantes que se habían generado afloren, se pongan encima de la mesa y para todo el territorio español. Y la solución a este tema de la temporalidad, eventualidad, precariedad de los contratos de los profesionales se resuelva con unas OPEs coordinadas en todas las comunidades autónomas, con unas bases comunes, con una serie de principios comunes que, bueno, nuestra propuesta pública está ahí y os la podemos hacer llegar en el momento que queráis. Queremos empleo estable, de calidad y no precario. Desde luego, la temporalidad es el enemigo de la calidad, es enemigo de la seguridad, tanto para el profesional que está ejerciendo su labor como para el usuario que recibe esa atención. Y desde luego, ni con 37 horas y media, ni con 35 horas, ni con cualquier tipo de jornada se puede conseguir la tasa de temporalidad que tenemos ahora mismo. El empleo tiene que ser estable y de calidad. Eso es una máxima de la que no podemos renunciar a ella.